He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Ministerio de Avivamiento, la voz que clama, presenta Prepara el camino al Señor, con el pastor Armando Arauz. Brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. El asedio del pecado es el título del mensaje que presento en el día de hoy, basado en las palabras bíblicas de Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a las iglesias de esa región: «Está pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis nuevamente sujetos al yugo de esclavitud». En esta declaración se puede notar algo, que el apóstol Pablo viene hablando acerca de ese mal que siempre está amenazando, siempre está asediando para tratar de hacer que el creyente se rinda ante sus pretensiones y de esa manera volverlo a someter. Por eso el apóstol Pablo aquí le está diciendo a los creyentes que no vuelvan a estar sujetos al yugo de esclavitud. De la misma manera que el faraón, cuando el pueblo hebreo salió por el poder de Dios y lo liberó, él no se quedó tranquilo, fue en persecución de aquel pueblo para tratar de volverlo a esclavizar. El enemigo, a través del pecado, siempre estará tratando de sitiar la vida del creyente para someterlo nuevamente a esa vida de esclavitud. Y siendo que constantemente estamos siendo asediados por ese mal, ¿cómo podemos hacerle frente? Bueno, en primer lugar, considerando el testimonio de los héroes de la fe, porque el escritor a los hebreos dice: nosotros pues, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué nosotros debemos de considerar el testimonio de los héroes de la fe? Porque ellos alcanzaron promesa en tiempos de desventaja, pero también nos damos cuenta que en medio de todo eso ellos pudieron operar, y en una dispensación inferior a la nuestra, y en medio de esa situación de inferioridad ellos operaron cosas grandes y alcanzaron promesa. Solo pensemos, por ejemplo, Abraham, que no estaba viviendo en un tiempo donde se manifestó lo que él miró por fe, lo saludó de lejos, lo confesó de lejos, lo miró de lejos, y todas estas cosas parecían que eran imposibles, pero hoy para nosotros todo esto que estos hombres de Dios vieron de lejos es una gloriosa realidad, porque ahora el Cristo que esta gente anhelaba está en medio nuestro, triunfante, victorioso. Ahora no estamos esperando esa manifestación y esa promesa. Ahora para nosotros ya se cumplió. Jesucristo vino y caminó en medio de todos los necesitados, predicando el evangelio del reino, enseñando en las sinagogas y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese Cristo que anduvo haciendo esos bienes es el mismo que está aquí en este lugar, al que yo estoy predicando, al que usted está alabando. Alabado sea Dios.
A pesar de que aquellas personas no tuvieron esa grande bendición que usted y yo tenemos hoy en día, sin embargo, ellos alcanzaron lo prometido. Y usted puede ver que Abraham alcanzó esa promesa que Dios le había dicho, que iba a tener un descendiente y que de eso se iba a multiplicar como las estrellas del cielo y como las arenas innumerables que están a la orilla del mar. El hijo vino cuando parecía que no iba a suceder, porque la palabra es verdadera y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es que nosotros, en medio del asedio del pecado, debemos de considerar a esos hombres de Dios que en medio de las desventajas no se desanimaron para alcanzar lo que se les había prometido. Y por eso en el día de hoy, al pensar en todos los demás grandes de la fe en la antigüedad, hoy nosotros podemos hacerle frente también a todo lo que se nos ponga de frente, las dificultades. Usted no se rinda, porque usted tiene al poderoso Espíritu Santo, que Jesús dijo: conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría, pero cuando yo me vaya, yo se lo enviaría a ustedes, y cuando Él venga, Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea Dios. Debemos de considerar el testimonio de los héroes de la fe, porque aparte de ello, de que alcanzaron promesas en tiempo de desventaja, también alcanzaron conquistas en medio de enemigos mucho más poderosos que ellos. La Biblia dice claramente que cuando el pueblo iba a entrar a la conquista, los enemigos eran poderosos. Ellos tenían ciudades fortificadas, ellos tenían ejércitos bien equipados. Sin embargo, dice el escritor a los hebreos que por fe conquistaron reino. Y en medio de toda esa situación de que estos héroes de la fe conquistaron todo lo que Dios les había prometido, en medio de toda esta situación que nosotros vivimos, también que estamos siendo asediados constantemente por ese enemigo llamado pecado, debemos de considerar las grandes conquistas de aquellos héroes de la fe. La Biblia es clara al mencionar todo lo que estos hombres lograron en poco tiempo cuando confiaron en Dios, y mediante la fe todo enemigo que se les levantó, ellos lo pudieron derrotar. Hoy también nosotros, si confiamos en Dios, si consideramos que esa gente pudo conquistar grandes reinos, hoy también nosotros podemos conquistar grandes victorias, porque el Dios de ellos es el Dios nuestro también, porque Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Alabado sea Dios. Así que, a pesar de que los enemigos tenían ciudades amuralladas, pero si después de que el mar se dividió, después de todo el poder de Dios que sostuvo a los padres de estos en el desierto, y después de que el Jordán se detiene, las murallas de Jericó también fueron derribadas, porque donde está el poder de Dios no hay fuerza contraria que pueda resistirle. Por lo tanto, si en el día de hoy usted se siente debilitado, si usted se siente golpeado por todos los asedios del pecado y los ataques del diablo, piense que en Dios vamos a hacer proeza y Él pisoteará a nuestros enemigos. No hay mal que pueda hacerle frente a una persona que tiene fe en ese Dios que se ha levantado victorioso para bendecir a su pueblo, para darle victoria a su pueblo, para darle el triunfo a los suyos. Alabado sea Dios. No solamente es que alcanzaron promesa en tiempo de desventaja, no solamente es que esos héroes de la fe alcanzaron conquista en medio de grandes enemigos que eran más fuertes que ellos, sino que también se mantuvieron firmes en medio de grandes necesidades. Cuando el pueblo de Dios está enfrentando grandes necesidades, ellos inmediatamente retroceden, se desaniman, se desalientan, porque piensan que no pueden seguir hacia adelante. De hecho, algunos se rinden ante ese asedio del pecado, porque el asedio es específicamente eso: cercar a alguien, cercar a aquel que lo quiere someter, como en los tiempos de antaño,
que los reyes de las naciones poderosas asediaban a las naciones más pequeñas, les ponían sitio y de esa manera no podía entrar ni salir nada de alimento hasta que las naciones pequeñas se rendían. Eso hizo Nabucodonosor también con el pueblo de Judá. Lo intentó Senaquerín, y si no envía Dios un ángel, los hubiera rendido. Y eso es lo que trata de hacer el diablo con el asedio del pecado, que usted se rinda a los apetitos de la naturaleza pecaminosa, pero considerando en medio del asedio que nos pone todo tipo de necesidades, porque siempre el diablo va a llegar delante del creyente en el momento que éste tiene las mayores necesidades. Cuando llegó el diablo para tentar a Cristo, cuando tenía 40 días de ayuno con sus noches, lo que él necesitaba era alimento, porque estaba sintiendo el ardor del hambre. Pero en eso llega el enemigo y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero cuando nosotros consideramos que las personas que tienen fe pueden enfrentar grandes necesidades, como dice el escritor a los hebreos, que aquellos anduvieron de un lugar para otro, pobres, angustiados, maltratados, pero siempre se mantuvieron firmes en lo que Dios les había dicho. Por lo tanto, en el día de hoy nosotros debemos de pensar que de la misma manera que el apóstol Pablo dijo: en tumulto, en necesidades, en todas las cosas que se levantan que son aguijones del diablo, el Dios nuestro en el momento oportuno suplirá para todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. ¿Cómo podemos hacerle frente al constante asedio del pecado? En segundo lugar, avanzando con paciencia la carrera de la fe. Cuando nosotros avanzamos con paciencia en la carrera de la fe, es evidente que en todo el asedio del enemigo por medio del pecado vamos a hacerle frente, porque las personas, una de las cosas que tienen su debilidad es ser impaciente, porque todo lo queremos alcanzar en el mismo momento. Pero nosotros sabemos esperar en las promesas que nuestro Dios nos ha dado. Por eso no estamos pensando que Cristo no va a venir. Estamos pensando que en cualquier momento se abrirán los cielos y el Rey de Gloria volverá por su pueblo. Alabado sea Dios. Debemos de avanzar con paciencia en la carrera de la fe, sin distraernos por los apetitos de la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo en ese capítulo 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La versión Nueva Internacional traduce naturaleza pecaminosa. En el libro a los Colosenses les dice que todos los inventos de lo que un día la gente creía que era doctrina y que solamente son ciertos dogmas que la gente inventa en ciertas etapas de la vida, el apóstol Pablo declara que no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Siempre estará ese constante asedio del pecado, aprovechándose de toda esa debilidad de su naturaleza pecaminosa. Pero usted no debe de distraerse de ninguna manera. Hay un llamamiento que Dios nos ha hecho y debemos de caminar sin distraernos de ninguna manera. El enemigo quiere ponernos cosas atractivas ante nuestros ojos, pero yo quiero decirle: hay una ciudad de gloria que nos está llamando. Hay un Rey de gloria que nos está invitando a disfrutar de lo que Él tiene preparado para nosotros. Alabado sea Dios. Debemos de correr con paciencia la carrera de la fe, sin dar lugar al peso de los efectos dañinos del pecado, porque dice el escritor a los hebreos que nosotros debemos de despojarnos de todo peso. ¿Qué peso? De todo ese efecto del pecado, porque hay algunas personas que viven llorando todo lo que les hicieron en el pasado, viven recordando todas sus tragedias del pasado. Y cómo les encanta los ministros de la actualidad estarle sobando la espalda a una persona, y ya no se trata de la predicación de la gracia, sino ciertas técnicas psicológicas para de esa manera decirle: sí, pobrecito tú, pobrecita usted, pobrecita ella que fue violada, pobrecito él que fue maltratado, pobrecita esa señora
que ha sido abusada por un esposo dictador, y comienzan a decirle: pobre usted, y aquel sale con aquel sentimiento de pobreza. Mire, haga a un lado el complejo de conmiseración. Ese mal es tan grande que al hombre de la paciencia se lo pasó llevando de paso y dijo: amigos míos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, con énfasis en medio de todo que sentía que se le había vuelto en contra. Pero usted no es pobrecito yo, usted, dama, no es pobrecita usted es lavado con la sangre del Cordero, sellado con el sello del Espíritu Santo. Hay que avanzar con paciencia en la carrera de la fe, sin fluctuar en nuestra fe en la victoria total de Cristo. Cuando nosotros pensamos que Cristo fue victorioso, no debemos de estar titubeantes. Me encanta el salmista David, que dice: he aprendido a confiar en Jehová sin titubear. El creyente en cualquier lugar debe de ser cristiano que alaba a Dios en tiempo de dificultades y en tiempo de bonanza. Usted no puede titubear ante todas las amenazas del diablo, ante el asedio del pecado, ante los problemas que se levanten. No debe de titubear. Usted debe de saber que Cristo ya venció, y a través de Cristo nosotros somos más que vencedores. Eso es todo. En medio del problema que se le ha levantado, solo piense una cosa: que si el Señor consideró que usted debería ser probado, es porque lo quiere ascender a un grado más de bendición. Porque el problema es que hoy en día, por donde quiera se nos bombardea que la clave para crecer es traer una ofrenda a un altar y que ya se resolvieron todos los problemas. Es cierto que las bendiciones de Dios financieramente se alcanzan por ser obediente a lo que Dios ha establecido en la ley del dar, pero también debemos de entender que el crecimiento del creyente se da por las pruebas que enfrenta y sale victorioso. Cada vez que usted le venga una prueba nueva a su vida, piense que Dios lo quiere promover a algo nuevo. ¿Quiere usted crecer? Deje que vengan las pruebas, pero Dios no lo está probando, no lo ha metido a prueba para dejarlo derrotado. Todo lo contrario, es para que usted esté más firme cada día. No se desaliente ante nada, no titubee ante nada, no sea fluctuante en la victoria de Cristo. Cristo venció y se levantó victorioso. Alabado sea Dios. Finalmente, ¿cómo podemos hacerle frente al constante asedio del pecado? Fijando la vista en Jesús, el mayor ejemplo de fe. La vista debe estar fija en Jesús, que es el mayor ejemplo de fe. ¿Por qué debemos de fijar la vista en Jesús? Porque Él es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Cuando el pueblo hebreo iban rumbo a la conquista, Dios le dice a Josué: dile a los hijos de Israel que cuando marchen con la vista fija en Cristo. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 dice: pone la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿A qué vino usted en el día de hoy? A ver al hermano, a ver al vecino. Usted está problemado. Al ver la situación precaria que usted está enfrentando, el mal que lo está matando, mire a Jesús. No quite su mirada de Jesús. Hoy más que nunca hay que mirar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Jesús es el que inicia la fe. Por eso dice el autor: Él la diseñó, pero también es el que la perfeccionó. Al decir que la inició, es porque Él llamó a los primeros de la fe, los llamó a caminar por fe, que avanzaran por fe. Fue el que mismo que le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Es el mismo que le dijo a Isaac: quédate aquí, no desciendas a Egipto. Es el mismo que le dijo a Jacob: todo lo que le dije a tu abuelo y a tu padre, todo esto se va a cumplir en ti. Es el mismo que le dio la fuerza a José para caminar por fe en medio de grandes contrariedades. Pero fue el mismo que la perfeccionó cuando se enfrentó a todos los ataques del diablo y de los demonios y de los agentes del enemigo físico. Y fue el que se enfrentó por la fe
el que enfrentó a la cruz, a los clavos y a todos esos males. Por eso dice el salmista David: alzado puertas vuestras cabezas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Él es el Rey de la Gloria, y es ese Cristo que vino a este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y por supuesto que ese Jehová, fuerte y valiente, de acuerdo a la traducción Reina Valera, ese Jehová fuerte y valiente es el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios el Padre nunca se ha movido en el trono. Cuando Daniel lo vio como un anciano de día. ¿Cómo lo vio? Sentado en el trono. Cuando Juan el apóstol lo vio en la isla de Patmos, ¿cómo lo vio? Sentado en el trono, a manera de una piedra de jaspe y de cornalina. Siempre Él está sentado. Por eso, cuando Isaías mira que su primo, el rey Usías, había muerto, mira en Judá un trono vacío, Dios le abre el cielo y le muestra que los tronos de la tierra, las sillas presidenciales, pueden quedar vacías, pero no el trono de Dios. Y dice Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor Jehová sentado sobre un trono sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y habían serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 volaban, y con 2 cubrían sus pies, y el uno al otro se daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Juan lo ve sentado, Daniel lo ve sentado, Isaías lo ve sentado, porque ese es Dios el Padre. Pero tocante a Jesucristo, el profeta Miqueas dice: y sus salidas en plural, son desde los principios de los días de la eternidad, porque Dios el Padre nunca se ha movido de su trono, siempre está sentado en su trono. Pero Jesucristo, el Hijo, siempre ha salido a explorar su creación para ver todo lo que está sucediendo, y en una de esas salidas vino aquí y se hizo hombre, y estando en esa condición de hombre, dio su vida en la cruz del Calvario. Se enfrentó a los clavos, se enfrentó a las espinas, se enfrentó a la lanza, se enfrentó al látigo, se enfrentó al infierno, se enfrentó al diablo, se enfrentó a los demonios, se enfrentó a la muerte y la venció, y se levantó victorioso al tercer día, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo pudiera retener. Él es Jehová, el fuerte y valiente. Él es el Rey de la gloria. En eso de que se enfrentó a esos enemigos, allí perfeccionó la fe. Pero no solamente debemos de fijar la vista en Jesús, porque Él es el iniciador y el perfeccionador de la fe, sino por el gozo que le esperaba, menospreció y soportó la cruz. Porque después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, ejemplo, cuando Él estaba sufriendo, cuando Él estaba siendo atacado, Él aguantó la humillación, Él aguantó el oprobio, Él aguantó el dolor, lo soportó, porque sabía el gozo que le esperaba. Si usted en el día de hoy sigue el ejemplo de Jesús, y en medio de su dificultad, en medio de la ruptura de su matrimonio, porque eso es lo que más vergüenza le da a un ser humano, que su cónyuge le abandone, sea hombre o mujer, pero soporte la vergüenza, soporte el oprobio, soporte el dolor, porque hay un gozo que nos está esperando. Es el cielo de Dios, que Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Debemos de poner nuestra mirada en Jesús, porque en su entrega total lo conquistó todo. Jesús se entregó, hizo a un lado el dolor, la vergüenza, el oprobio, y allí lo conquistó todo. Por eso dice el apóstol Pablo que Jesucristo, antes de subir, primeramente descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Pero también dice: haya también en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se entregó totalmente y en su entrega total lo conquistó todo. Por esa conquista se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua debe de decir que Jesús es el Señor, porque Él lo conquistó todo en la cruz del Calvario. Aplausos, pero también júbilo. Durante la carrera que hemos emprendido como seguidores de Cristo, siempre tendremos a nuestro alrededor el constante asedio del pecado, pero considerando el testimonio de los héroes de la fe, corriendo con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante y mirando fijamente al Cristo de Dios, podremos hacerle frente al asedio del pecado y no seremos derribados, no seremos vencidos. Podremos ser atacados, podemos ser heridos, pero no arruinados, no acabados. Vamos a levantarnos de cualquier situación. Vamos a continuar la carrera de la fe hasta llegar a la meta final, porque poderoso es Dios para darnos la victoria sobre todo asedio del pecado. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús por siempre. Iglesia de Dios, levántate. Si este programa es de edificación a su vida, escríbanos al correo electrónico armando@lavozqueclama.org o encuéntrenos en Facebook, Armando La Voz. También nos puede llamar a nuestras líneas telefónicas 713-589-1750 y 713-589-1850. Muchas gracias por su sintonía al programa de hoy. Con el propósito de preparar camino al Señor en el corazón de nuestros oyentes, el mensaje del pastor Armando Arauz es una presentación del ministerio La Voz que Clama.